hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. Muy buenas tardes, estimados televidentes. La verdad que es un día muy, pero muy especial. Feliz Navidad para todos los televidentes. Aquellos que están frente a la pantalla de Canal 8 reciban una bendición sobrenatural de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual vamos a recordar en el día de hoy su nacimiento, porque este es el programa de la iglesia Aposento Alto, iglesia que está situada en calle Varela 684. En el poderoso nombre de Jesús te esperamos para compartir esos cultos. Ya comenzamos el día miércoles a la hora 20. Los cultos de oración, y el domingo también a la hora 20, dado las temperaturas que todavía a las 19 estaban bastante elevadas, pero la extendimos un poquito, una hora más, para ir a la casa del Señor. Así que miércoles y domingo, hora 20, te esperamos en la iglesia Aposento Alto para compartir esos mensajes, esa oración, esa presencia de Dios que realmente se manifiesta en ese humilde lugar. ¿Pero por qué? Porque cuando uno va a la casa de Dios con un corazón contrito y humillado, reconociendo de que Él es el Rey, de que Él es el Señor, de que fuera de Él no hay nada, ahí es cuando el Señor comienza a impactar tu vida, a tocar tu vida, a arrancarte toda esa tristeza, desánimo, desaliento, todas esas cosas que por mucho tiempo han estado arraigadas en tu vida y has golpeado puertas equivocadas y no ha habido ninguna solución. Pero el día que tú le abras el corazón a Jesús, o que tú le abriste el corazón a Jesús, indudablemente que las cosas cambian. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, somos aquellos que recibimos a Jesús, somos templo de Dios. Es un privilegio tremendo. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, pasa a habitar en nosotros. Así que te esperamos en Varela 684, casi Don Bosco, para compartir cultos poderosos, cultos tremendos en el nombre de Jesús. Y ahí realmente vas a experimentar la presencia de Dios. Te decía al principio que es importantísimo el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy estamos recordando el nacimiento de Jesucristo de Nazaret, el Salvador del mundo. Y yo te voy a ir adelantando antes de leer algo hermoso, algo maravilloso. ¿Por qué era necesario que el Cristo viniera, o Jesús viniera? Porque ya estaba profetizado muchos años antes de la venida del Salvador. Pero los judíos esperaban el Salvador que los libertara de la bota del Imperio Romano. Pero no, Jesucristo vino al mundo con un propósito de libertarte, de liberarte, bendito Dios de la gloria, del imperio de la muerte. Porque en San Juan capítulo 14, la palabra de Dios dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. Así que yo te invito, estimado televidente, a que tomes este programa, a que tú pongas mucha atención, porque es algo tremendo, es algo maravilloso, como Dios preparó la venida de su Hijo, nacido de mujer. Nacido de mujer. Antes de comenzar la lectura, te lo vuelvo a repetir, te tengo que decir, ahí en la parte inferior de la pantalla está el teléfono de quien está hablando y el teléfono de la pastora Cecilia Cheveste. Te podés comunicar con nosotros, que con mucho gusto vamos a estar atendiéndote, bendito Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque para eso estamos. Siervos inútiles somos, hacemos lo que tenemos que hacer. Bueno, y como te decía, referente al nacimiento de Jesús. María ya estaba profetizado que concebirá una virgen. Muchos toman ese pasaje como una virgen, como un ídolo. No, pero una virgen era porque María no había conocido varón. Era una jovencita, no sé exactamente cuántos años tenía, pero los grandes teólogos dicen que entre 16 y 17 años podía ser que tuviera María. Era una jovencita. Y un día se le aparece un ángel
de Dios y le dice: concebirás, quedarás embarazada del Espíritu Santo de Dios. Entonces María se impacta. María no entendía nada. ¿Por qué? Porque ella estaba desposada, quiere decir comprometida con José. Y en aquel tiempo el desposatorio, estar desposado, era por un tiempo de 1 año aproximadamente. María vivía en su casa y José vivía en la suya, hasta que llegase el día de matrimonio. Pero María fue sorprendida por el ángel y le dice: concebirás del Espíritu Santo. Y ese niño que tendrás será el Salvador del mundo y le pondrás por nombre Emmanuel. Es algo tremendo. ¿Cómo lo tomó José cuando María quedó embarazada? Pónganse o pongámonos un momento en la vida de José. Nunca le había tocado a María, nunca se había llegado a ella y aparece embarazada. Entonces, un ángel de Dios, porque Dios cuando hace las cosas las hace perfectas, un ángel de Dios en sueño se le aparece, se le revela a José y le dice: no te preocupes, José, lo que en María está es de parte del Espíritu Santo de Dios, es un propósito de Dios. Ella traerá al mundo al Salvador, a Jesucristo de Nazaret. Yo empiezo con este relato, empiezo con este mensaje, porque es importantísimo lo que pasa con María, lo que pasa con José, el nacimiento de Jesús en el pesebre, bendito, en el establo, y el niño estaba en un pesebre. Pero sí, más importante para nosotros los gentiles, los que no somos judíos, es la actitud de los sabios de Oriente, como dicen los magos. Yo me voy a referir a los sabios de Oriente. Los sabios de Oriente eran astrólogos. Y entonces vamos a leer también lo que pasa, el anhelo, el deseo ferviente que tenían esos sabios de Oriente por conocer al rey de los judíos. Nadie hasta ese momento había nombrado a Jesús como el rey de los judíos, pero sí aquellos que no eran judíos, los sabios de Oriente lo llamaban el rey de los judíos. Es impactante, es impresionante que tú, estimado televidente, vayas escuchando con atención todos estos relatos, porque no es que yo sea el súper, no es que yo quiera que yo sea un teólogo, no, pero yo te quiero llevar realmente al nacimiento del Mesías. Yo sé que tú estás preparado o preparada con mucha atención para este relato, porque hoy recordamos en la Navidad, que significa nacimiento. La palabra Navidad significa nacimiento del Mesías, del Cristo, del enviado. Hoy estás preparado para que tu corazón lata, comienza a latir de una manera como antes no había latido. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios va a comenzar a obrar en tu vida de una manera sobrenatural. Yo sé que estás deseando escuchar estos mensajes poderosos. Y vamos a ir a una alabanza y después, con más tiempo, vamos a leer y discernir la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que estés pasando maravilloso, hermoso, porque hoy recordamos el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa luz que brilla en el cielo es la que nos guiará al lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, aquí
la tristeza se borrará. Él traerá la paz al mundo, Él gobernará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Celebraremos hoy, que se oye en toda la tierra, ha nacido Jesús. Es Navidad, es Navidad, hemos visto brillar, ella nos guiará, su poder está y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para Él. Es Navidad. Y esperamos tanto por este momento y hoy lo vemos. Celebraremos que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, ha llegado la luz. Es Navidad, hemos visto brillar, Ella nos guiará. su poder está. Celebraremos, es Navidad, que se oye en toda la tierra. Ha nacido Jesús, es Navidad. Hemos regresado y la verdad que estaba ansioso por comenzar a leer referente al nacimiento de Jesús. Leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Comienza así la lectura, en el nombre de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya te lo había comentado todo eso. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Leímos, está clarito, ya habíamos estado hablando antes de la alabanza, de que María había concebido del Espíritu Santo de Dios y que José la quería dejar, por supuesto. Pero yo te quiero llevar también a la visita de los sabios. ¿Tá? José ya entendió que era de parte de Dios y todas esas cosas, y bueno, y siguieron adelante. Porque también vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, que es importantísimo lo que ahí dice, porque yo te quiero llevar a un mensaje completo para que tú te des cuenta que lo sacrificado que fue el embarazo de María, el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús y el precio que pagó Jesús por ti y por mí. Seguimos leyendo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. En el capítulo 2 de San Mateo. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Como te dije hace un momento atrás, ellos lo declararon el rey de los judíos, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? ¿Por qué de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mirá qué lindo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María postrándose, lo adoraron, abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Escúchame bien, oro, incienso y mirra. ¿Por qué te leo todo esto? ¿Por qué te leo todo esto? Porque todo esto tiene un significado bíblico y profético. En el nombre de Jesús te lo estoy leyendo. Ahora, yo te voy a, para terminar la lectura y después vamos al discernimiento, vamos a San Lucas capítulo 2, dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Por eso es importante que yo te lea este pasaje para que vos veas por qué tuvo que ir José a Belén. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, escúchame bien, de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esto es impactante, esto es tremendo, y ya comienzo a discernirlo porque el tiempo corre. ¿Qué pasa? El que era de la descendencia de David era José. José era el que tenía que ir a Belén de Judea para ser empadronado. Pero ¿qué pasa? Pasa en Mercedes, pasa en Palmita, pasa en Soriano, en Uruguay, en cualquier parte del mundo, que cuando ocurre algo como ocurrió con María, la gente se dedica a murmurar. La gente murmura. Y es indudablemente que en aquel tiempo María es desposada con José, aparece embarazada, los que no entendían absolutamente nada comenzaron a murmurar de ella, y pobre María, yo no quisiera estar en el pellejo en ese momento, pero sí quisiera, oh bendito Dios, recibir esas bendiciones que recibió María, porque Dios mismo engendró a Jesús, el Salvador del mundo. Entonces, ¿qué hace José? Vamos María, vámonos de aquí. Imaginémonos por un instante, estimado televidente, María, si estaba embarazada y cuando llegó a Belén de Judea, ¿saben cuántos kilómetros había desde donde salió José y María hasta Belén de Judea? Estimado, 128 kilómetros. 128 kilómetros. Y no había autobús, no había avión, no había tren, no había nada. Había que ir caminando o en burro o en algún otro animal. Pero ellos hicieron ese trayecto. Y en las cosas de Dios no hay casualidades, hay causalidades. Porque cuando llegaron a Belén de Judea, ¿qué le pasó a María? Comenzaron los dolores de parto. Porque ya estaba profetizado, estimado televidente, de que el Salvador del mundo tenía que nacer en la ciudad de David, en Belén, Efrata, la más pequeña de todas. Entonces comenzaron a golpear.
Hoy en día nosotros, los hijos de Dios, golpeamos puertas o diciéndole si quieren recibir a Jesús, y la gente muchas veces no quiere saber nada con él. Y en aquel tiempo María, ya con dolores de parto, golpeaba las puertas y no había lugar para el nacimiento de Jesús. No había lugar para que ellos se hospedasen, porque dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, no había lugar para ellos en el mesón. El mesón es una pensión, es un alojamiento, no había lugar para ellos. ¡Qué tremendo! Era el Hijo de Dios que iba a venir al mundo. Era el Hijo de Dios, el Salvador, que iba a venir a nacer de una mujer. ¿Y sabés dónde nació? En un establo. ¡Oh, bendito Dios! Y dice que cuando nació, bendito Padre Celestial, la madre lo envolvió en pañales. ¿Sabés cómo eran los pañales en aquel tiempo? Te lo explico para que vayas tomando eran trozos de tela, de tiras de tela que eran trenzados, y así lo envolvieron a Jesús en su nacimiento, con pedazos de telas trenzados, y lo pusieron en un pesebre, en un cajón donde comían los animales. Pero qué importante, porque dice que, no lo leímos, pero dice que había pastores en la zona que estaban pastoreando las ovejas, esas noches frías, porque supuestamente era invierno el nacimiento de Jesús. Estaban ellos cuidando el rebaño, cuidando las ovejas, solos en esa madrugada. Y qué experiencia maravillosa experimentaron esos pastores. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor le da las buenas nuevas, le da la noticia, bendito Padre amado, del nacimiento del Salvador. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los pastores fueron rodeados por un resplandor, y el ángel les dijo: en la ciudad de Belén ha nacido el Salvador, el Cristo. Y ellos tuvieron la experiencia, vieron al ángel, escucharon al ángel, y después que el ángel, con una hueste celestial, alabaron al Señor, se fueron al cielo. Pero acá tengo que resaltar esto, la actitud de los pastores. Inmediatamente se comunicaron entre ellos, se pusieron de acuerdo, cosas que hoy en día, lamentablemente, aquí en la ciudad de Mercedes, no puedo decir lo mismo, porque cada pastor anda por donde, cuidando su rebaño, y la iglesia de Cristo es una. Y la iglesia es de Jesús, bendito Dios. Simplemente nosotros somos heraldos de la palabra de Dios. Tenemos que llevar un mensaje, pero los pastores se reunieron y dijeron: vamos a adorar, vamos a ver lo que nos dijo el ángel de Dios. Y fueron y encontraron como el ángel les había dicho, oh bendito Dios, y lo adoraron. Y no solo que lo adoraron al Señor, sino que salieron de ese lugar y comenzaron a testificar, a evangelizar a todos los que se cruzaron en el camino del nacimiento del Mesías. Es importante que nosotros hablemos de Jesús, que nos dejemos de hablar de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siervos inútiles somos, solamente hacemos lo que debemos de hacer, pero tenemos que hablar del Salvador del mundo, porque hoy la gente se está yendo al infierno sin Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces nos preocupamos por nuestro redil. No, afuera es donde está la necesidad, afuera es donde la gente está perdida. Vayamos a esas ovejas, aleluya, para que ellos vuelvan y también adoren al Rey. Y acá hago un hincapié, bendito Padre Celestial, sobre los sabios de Oriente. Ellos anhelaron por mucho tiempo, dice que hacía tiempo que ellos venían siendo guiados por la estrella. ¿Y qué pasa? Desde muy lejos, no dice los kilómetros, no se saben porque no se sabe de qué parte del Oriente eran los sabios. Oh bendito Dios, ellos siguieron, estudiaron y anhelaban ver, conocer al Rey de los judíos. No solo conocerlo, adorarlo y llevarle los presentes, llevarle los regalos. El regalo más grande que vos y yo le podemos hacer a Jesús es entregarle nuestras vidas, decirle: Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador, entra en mi vida porque no soporto más esta situación, te recibo como mi Señor y Salvador. Entonces estos magos fueron y preguntaron inconscientemente, ¿a quién? A Herodes.
Herodes fue uno de los primeros que tuvo el espíritu de anticristo. ¿Por qué? Porque no quería saber nada. ¿Por qué? Porque el que tiene autoridad quiere ser él el que gobierne. Y estos fueron y le dijeron, porque hemos seguido la estrella y queremos conocer al rey de los judíos. Estamos hablando con Herodes. Entonces eso le impactó. Bueno, sí, ¿dónde van a ser el rey? Y le dijeron, según está escrito por las profecías, en Belén de Judea. Bueno, vayan y cuando lo encuentren, avísenme, dice Herodes, para así yo también voy a ir a adorarlo. ¿Qué lo iba a adorar? Él no quería, porque después mandó a matar a todos los niños de 2 años para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Ellos fueron, y el tiempo corre y tengo que ir a lo específico. Fueron y lo encontraron en una casa. Quiere decir que ya, dicen los grandes teólogos, que ya había pasado meses del nacimiento de Jesús. Oh, bendito Dios, meses del nacimiento de Jesús. Y entonces fueron y se postraron delante del niño, delante del rey de los judíos, y comenzaron a sacar los regalos, los presentes que habían llevado para adorar al rey. Y el primero, hoy en día se hablan de los 3 reyes magos. No tiene nada que ver con esto, porque saben cómo toman de ejemplo por los 3 regalos que llevaron, pero no se saben cuántos sabios de Oriente eran. Entonces el primero abre su tesoro y había oro. Oro. ¿Sabés lo que significa el oro? Significa la realeza, al rey, el poder, la autoridad, el oro. Le entregó y se postró y le presentó oro, reconociéndolo como rey. El segundo le ofreció incienso, que significa adoración, que significa la oración, la comunicación directa con el Señor. Pero escúchame bien, lo que significa la mirra. La mirra significa lo que iba a padecer ese niño que estaban adorando. A los 33 años iba a padecer, porque la mirra tiene un color rojizo que significa la carne. Y cuando vuelcan mirra se forma como una gota que significa el sufrimiento de Jesús. Oh, bendito Dios Todopoderoso. Eso significa la mirra. Ya estaban profetizando, era algo profético. La autoridad, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, bendito, la oración, la comunicación que nosotros y la adoración que íbamos a tener hacia nuestro Señor y el sufrimiento que iba a padecer. Qué tremendo lo de los magos, qué tremendo lo de los magos, bendito Dios de la gloria, y fueron revelados por sueño que no volvieran a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Herodes estaba esperando y por otro camino regresaron a su ciudad. Me encantaría, seguiría hablando horas de esto porque es apasionante, pero yo te quiero decir algo, estimado televidente, en esta Navidad, en este día tan importante, para que te quede sellado y grabado en tu vida. Recibe a Jesús en tu corazón y tú dirás, ¿qué hago? ¿Cómo tengo que hacer? Repetí junto conmigo esta oración y vas a pasar a ser un hijo de Dios. Dile así a Jesús: Señor Jesús, en tu cumpleaños quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Reconozco, Señor, que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Voy a seguirte, Jesús, porque te necesito. Te esperamos en Marela 684 para gozarnos en la presencia del Rey. Dios te bendiga.